buenas a todos. Hoy os traigo una de esas historias que tanto os gustan. De esas historias de fantasmas y misterios sin resolver que os dejará permanentemente pegados a vuestro asiento. Así que, si os interesa el tema, quedaos a ver este vídeo. Y bueno, y sin más, ¡empezamos! Las casas antiguas guardan muchas historias, sobre todo aquellas que guardan un pasado tan oscuro como el que hoy trataremos. En una calle residencial del pequeño pueblo de Villisca, en Iowa, se encuentra una casa totalmente distinta a las demás. Se trata de una antigua casa de madera, de paredes blancas, que no tiene iluminación durante las noches. No solo es esta falta de luz lo que llama nuestra atención, sino que además, en la parte posterior de esta construcción, hay una letrina, lo que nos indica que esta casa es mucho más antigua que las demás. Pero, ¿por qué sigue anclada en el pasado? ¿Por qué motivo no ha sido remodelada? Esto es lo que descubriremos en el día presente. La Villisca de principios del siglo XIX era una comunidad muy tranquila y acogedora, de apenas 2000 habitantes. Era un pueblo tan idílico que era considerado uno de los más seguros de los Estados Unidos. Es por ello que tras su enlace, en 1899, Josiah Moore, un próspero empresario local, y Sarah Montgomery decidieron mudarse aquí y comenzar su nueva vida juntos. Todo era perfecto. El barrio, los vecinos, tenían buena relación con todos los miembros de la comunidad. Con el paso de los años, el matrimonio trajo a este mundo a sus 4 hijos: Herman, Catherine, Boyd y Paul. Niños educados, respetuosos y queridos por todos. Los hijos de los Moore eran los hijos de todos. La familia iba a misa todos los domingos y siempre que podían ayudaban a la comunidad. Sarah era una mujer piadosa, muy implicada en las obras de caridad de la iglesia local. Y por ello tenía vínculos con todo el mundo, tanto de dentro como de fuera del pueblo. Sin embargo, un día cualquiera, una vecina se acercó a ella y le preguntó si esperaba la visita de algún familiar, de algún pariente lejano que nunca antes hubiera visitado el pueblo. Sarah, extrañada, le dijo que no y le preguntó cuál era el motivo de su interrogante, a lo que la mujer le contestó que en los últimos días un hombre muy extraño le había preguntado dónde se encontraba la casa de los Moore. Ante sus palabras, Sarah quedó totalmente horrorizada, pues aseguraba que en las últimas noches un hombre muy extraño parecía rondar su casa. Un hombre que parecía mirar a través de las ventanas. Sentía que un extraño estaba vigilando a su familia. Pero aún así, ambas mujeres llegaron a la conclusión de que debía ser un hombre perdido. Un hombre que buscaría otra familia, a otros Moore, y que los habría confundido. Ya que al fin y al cabo, ese era uno de los pueblos más seguros de los Estados Unidos. El domingo 9 de junio de 1912 se celebraba en la iglesia presbiteriana de Villisca el Día del Niño, organizado en gran parte por la señora Moore. Aquel era un evento anual y comenzó aproximadamente a las 8 de la tarde. El ambiente festivo se respiraba por todos los rincones del pueblo y todo el mundo estaba invitado a asistir. Contaron con la presencia tanto de lugareños como de habitantes de pueblos vecinos, además de con la de la familia Stillinger, quienes eran muy amigos de los Moore. Según múltiples testigos, los niños de ambas familias lo pasaron en grande. Jugaron juntos, bailaron juntos e hicieron 1001 trastadas, como si hiciera años que no se hubieran visto. Al terminar el programa estipulado, alrededor de las 9:30, la pequeña Catherine Moore se dirigió a su madre y le imploró que dejara que las pequeñas Ina y Lena Stillinger se quedaran en casa a dormir. Al principio, los padres de estas se negaron en rotundo, pues no querían causar ninguna molestia a sus amigos. Pero finalmente, ante la insistencia de las niñas, terminaron cediendo, pero con una condición: que hicieran el menor ruido posible. Ambas familias conversaron por un rato más, hasta más o menos las 9:45 de la noche. A partir de ahí, se despidieron. El matrimonio Stillinger emprendió el largo camino de vuelta a casa. Y los Moore, junto a las pequeñas Ina y Lena Stillinger, dieron un corto paseo hasta su preciosa casita de madera blanca. Al día siguiente, a eso de las 7 de la mañana, la señora Mary Pickham, vecina de los Moore, salió al jardín a tender su ropa. Sobre esa hora era cuando solía reunirse con Sarah para comentar
los cotilleos del día anterior. Sin embargo, al pasar los minutos, comenzó a preocuparse. Le extrañaba la falta de movimiento en la casa de los Moore. Y aquellos eran personas extremadamente madrugadoras. Y además, Sarah nunca se perdía una sesión de cotilleos. Mary terminó de tender su ropa y se dirigió a la puerta de la casa de sus vecinos. Golpeó 3 veces y nadie respondió. Visiblemente alterada, dio la vuelta a la casa y trató de acceder a esta a través de la puerta posterior, la cual siempre estaba abierta. Sin embargo, se encontró que esta también estaba cerrada con llave. Así que decidió ir corriendo en busca de Ross Moore, hermano de Josiah. Al contarle la situación, este se alteró casi al instante. Era realmente extraño que personas como ellos se retrasaran tantísimo en sus quehaceres y que ni siquiera respondieran cuando alguien llamaba a su puerta. Así que él, dueño de una llave de repuesto, accedió a la residencia con la compañía de Mary Pickham. Todo estaba en absoluto silencio. Un silencio únicamente interrumpido por sus voces. Voces que llamaban por su nombre a todos y cada uno de los miembros de la familia. Josiah, Sarah, Herman, Catherine, Boyd y Paul. Nada más entrar en el inmueble, descubrieron que todos los espejos estaban cubiertos. Alguien se había tomado la molestia de cubrir los espejos con la ropa de los Moore. Algo sumamente inquietante. Y más aún cuando, al acceder a la habitación de invitados, situada en la planta inferior, se encontraron tumbadas en la cama a las pequeñas Ina y Lena, y con los rostros cubiertos por un gran abrigo gris. Mary las llamó por sus nombres desde la puerta, pero ninguna respondió. Parecían estar profundamente dormidas. Sin embargo, Ross se percató inmediatamente de que no era así. Caminó con pies de plomo hacia ellas y retiró aquel abrigo de sus cabezas. Sus pequeños cráneos estaban totalmente destrozados y sus cuerpos cubiertos de sangre. Aquella dantesca escena hizo que los 2 intrusos salieran corriendo a la calle y comenzaran a pedir ayuda a gritos a todos los vecinos. Sus gritos de auxilio resonaron por todo el vecindario. Y antes de que la policía llegara a pisar la escena del crimen, la casa se llenó de curiosos. En aquellos tiempos no existía el llamado rigor policial y cualquier curioso podría entrar en la escena del crimen y contaminar las pruebas con sus sucias manos. Sé que suena repugnante, pero es totalmente cierto. Al llegar por fin la policía, trataron de echar a todos los curiosos y una vez lo hicieron, comenzaron con su trabajo. Iniciaron el análisis en la planta inferior, pero la imagen de las 2 niñas, cuyos cráneos estaban completamente abiertos, era solo el principio. Y es que al subir las escaleras, se encontraron con la verdadera carnicería. Los 2 adultos y los 4 niños restantes habían sido asesinados del mismo modo, a golpes, con lo que parecía la cabeza de un hacha. Según la investigación, el crimen se produjo alrededor de la medianoche. El asesino entró primero en la habitación del matrimonio Moore y Josiah se llevó la peor parte, pues recibió tantos golpes en el rostro que quedó totalmente irreconocible. Tras ello, el infame asesino se dirigió pausadamente hacia el cuarto de sus 4 hijos y repitió el mismo modus operandi, matándolos a todos y cada uno de ellos a hachazos. Finalmente, bajó al primer piso y mató a las niñas Stillinger. Tras cometer los asesinatos, regresó de nuevo a la planta superior y comenzó a cubrir no solo el rostro de sus víctimas, sino también los espejos con la ropa de la familia. Quizás por la creencia ancestral de que, si no lo haces a tiempo, las almas de los difuntos que fallecen en un lugar determinado quedarán atrapadas por siempre jamás en los espejos. Además, también se entretuvo corriendo las cortinas de todas las ventanas, exceptuando las de 2, pues éstas no tenían cortinas. Así que improvisó unas con la misma ropa de los Moore. Quizás esto último lo hizo para que los vecinos
no pudieran ver el interior de la casa y por ende no supieran de la masacre que escondía tras sus muros. Sin embargo, la investigación no concluyó aquí, pues existían detalles mucho más perturbadores. Comenzaremos por los menos escabrosos y continuaremos con los más impactantes. Una lámpara de queroseno señalaba los dos escenarios del crimen en los que el asesino puso más esmero, y estos fueron el dormitorio de los Moore y el cuarto de las hermanas Stillinger. Eran dos lámparas muy similares y se colocaron siempre al pie de las camas. Además, en el segundo cuarto mencionado se halló el arma del crimen, un arma que el asesino trató de limpiar y al no conseguirlo la dejó sobre la mesita de noche. Y no os penséis que el arma se dejó allí por casualidad, sino porque ésta pertenecía a Josiah Moore. Quizás esa fue la forma del asesino de devolverle el objeto. Tras ello, se dirigió a la cocina. Una vez allí, no se sabe exactamente qué hizo. Sin embargo, se halló sobre la mesa una cacerola con agua rojiza, agua enturbiada por la sangre de sus víctimas. Y el modo en que ésta estaba colocada parecía exactamente un plato de comida que no había sido consumida. Por lo que automáticamente, al cuadro mental que estaban haciendo del posible sospechoso, añadieron los siguientes términos: intolerancia social, demencia y vampirismo. Pero al parecer, el extraño atracón del asesino no había hecho más que empezar, pues el doctor Lindquist, el forense, halló un trozo de tocino envuelto en papel junto a la cama de las pequeñas Stillinger. Un trozo de tocino de 2 libras de peso. Casualmente, una segunda loncha fue hallada en la despensa de los Moore, con el mismo peso que el que había en el suelo de aquel cuarto. Y ahora, regresemos a los cuerpos de las pequeñas Stillinger. Las pequeñas, halladas en la planta inferior de la casa. Ina estaba durmiendo en el lado derecho de la pared, junto a su hermana Lena. Un abrigo gris cubría sus rostros. Pero Lena, según el testimonio del director de las investigaciones, el doctor F.S. Williams, no parecía haber estado dormida cuando el asesino la mató. Tenía un pie fuera de la cama, como si hubiera intentado patear a su atacante. Estaba colocada de medio lado, con una mano debajo de la almohada. Al parecer, ella habría sido golpeada en la cabeza y se retorció en la cama. Su camisón estaba totalmente subido hacia arriba y no tenía ningún tipo de ropa interior puesta. Parece exactamente que la niña hubiera sido abusada sexualmente antes de morir. Para terminar de redondear más la teoría de que la muchacha se había intentado defender, tenían la prueba de que en la parte interior de su rodilla tenía una herida ensangrentada, además de que el brazo también tenía marcas de heridas. Desde el principio, la investigación fue muy mal llevada. Se confirmó que el atacante podría haber entrado en la casa entre la medianoche y las 5 de la mañana. Pero todas las puertas y ventanas ya estaban cerradas, por lo que se barajaron varias hipótesis, entre las cuales se encontraba la idea de que el asesino ya estaría dentro de la casa. ¿Y en qué se basaban para realizar dicha teoría? ¿Únicamente en puertas y ventanas cerradas? No, pues parece ser que este crimen estuvo planeado al milímetro. A través de la observación de las escenas del crimen, se dieron cuenta de que todas las mechas de las lámparas de aceite de la casa estaban torcidas. Eso indicaría que el atacante, aprovechando la ausencia de la familia Moore en la noche anterior, se coló en su casa y torció las mechas para que la luz fuera muy tenue, y que si en algún momento, antes de que los matara, le descubrían, le resultara mucho más complicado identificarle. La inexistencia de huellas del asesino, así como mechones de cabello o pruebas fundamentales, supuso un gran problema. Eso sin mencionar la gran avalancha de curiosos que arrasó la casa entera, y lo cual pudo haber facilitado la destrucción de pruebas. Aún así, el número de sospechosos fue enorme. A continuación, os daré un breve listado con los nombres de las personas más destacadas como posibles asesinos de la familia Moore y las pequeñas Stillinger. Andrew Sawyer,
capataz de un puente. Era un hombre solitario, con cierto grado de paranoia, y sus compañeros se quejaban de que todas las noches dormía con un hacha. Mostró un gran interés por este caso e hizo algunas preguntas muy siniestras sobre él, pero se descartó debido a que aquella noche estuvo en un pueblo a 150 kilómetros de distancia. George Kelly, reverendo desequilibrado y con fama de pedófilo, fue encargado de realizar los oficios del Día del Niño, y él mismo, tiempo después, admitió haber asesinado a los Moore y a las pequeñas Stillinger, pero por alguna extraña razón fue absuelto por el jurado. Frank F. Jones, antiguo senador y residente de Villisca. Existía una gran tensión entre él y el señor Moore, ya que este fue su empleado, y tras despedirse, fundó su propio negocio y le quitó clientela. Además, existían rumores que decían que el señor Moore había seducido a su hija. Una de las teorías de más peso indica que el señor Jones pagó a William Mansfield para asesinar a la familia Moore. William Mansfield, uno de los principales sospechosos, había claros indicios para considerarlo un verdadero asesino en serie. 2 años después de la muerte de los Moore, mató a su esposa y a su hijo a hachazos. 4 días antes de la muerte de los Moore, fue él quien cometió los asesinatos en Paola, Kansas, y quien perpetró el doble homicidio de Jenny Miller y Jenny Peterson en Colorado. Todos los lugares en los que se cometieron asesinatos eran de fácil acceso gracias a las líneas ferroviarias. Sin embargo, este hombre fue absuelto de todos los cargos, ya que el jurado popular lo consideró oportuno. Y finalmente tenemos a Henry Lee Moore, quien poco después de la muerte de los Moore mató a su madre y a su abuela con un hacha, pero por falta de pruebas fue absuelto. Lamentablemente, y como ya habréis deducido, nadie fue condenado por el asesinato de la familia Moore y las pequeñas Stillinger. Y a día de hoy, la identidad del asesino sigue siendo un misterio. Desde el principio, el hecho de que el asesino cubriera los espejos, las ventanas y el rostro de sus víctimas fue el origen de rumores que vinculaban aquellas muertes con ritos satánicos, o incluso que las consideraban un acto sangriento perpetrado por el mismísimo diablo. La casa estuvo más de 2 décadas totalmente deshabitada, concretamente hasta 1930, momentos en que ésta fue adquirida por un matrimonio joven, un matrimonio que había tenido recientemente a su primer hijo. Su intención era la de modernizar la casa y convertirla en su nuevo hogar. Sin embargo, pese a parecer un lugar idílico, pronto comenzaría su pesadilla. A la mujer le resultaba imposible dormir por las noches. En cuanto sus ojos comenzaban a cerrarse, se despertaba al instante, pues sentía que alguien la observaba desde los pies de la cama. Pero aquello era solo el comienzo. De las simples miradas pasaron al sonido de pisadas. El molesto sonido de las pisadas de una persona que subía y bajaba las escaleras a toda prisa. Una persona que parecía muy nerviosa por acabar algún tipo de trabajo. Una persona ansiosa, de pasos firmes y contundentes. Y cada vez que escuchaba a esa persona correr por el pasillo y por las escaleras, podía escuchar voces de niños que lloraban desconsoladamente. Al principio, la mujer, al escuchar estas cosas, estos sonidos extraños, se levantaba de la cama y daba una vuelta por la casa. Pero llegó un momento en el que, al no encontrar nunca a nadie, se rindió. Llegó un momento en el que decidió dejar de levantarse, dejar de prestar atención, pues llegó a la conclusión de que todo estaba en su mente. Por ello, a partir de entonces decidió que nunca más volvería a levantarse, que nunca más volvería la vista a los pies de la cama, pues estaba convencida de que todo era su imaginación y de que cuando mirase no encontraría a nadie. Sin embargo, una noche fue distinto. Ella solía dormir en el lado derecho de la cama, de espaldas a la puerta, tapada hasta arriba, pues le encantaba sentir el calor de las sábanas, aunque fuera verano. Esa noche comenzó a hacer frío, un frío que te helaba los huesos. La mujer no hacía más que tirar de las sábanas, no hacía más que tirar y tirar, hasta que se dio cuenta de que el frío
no venía de todas partes, venía únicamente de los pies de la cama. Fue entonces cuando se dio cuenta de que hacía ya mucho rato que sentía aquella extraña presencia. La presencia que muchas noches la había desvelado. Ella se convenció de que, como todas las noches, al mirar no vería a nadie. Pero por si acaso decidió incorporarse y se encontró de frente con la figura de un hombre totalmente vestido de negro, con un sombrero y un hacha agarrada entre sus manos. La mujer, totalmente horrorizada, liberó un grito de horror, un grito que despertó a su marido y a su bebé, el cual al escucharla comenzó a llorar desconsoladamente. Su marido intentó calmarla, intentó hacerla entrar en razón, pero ésta no respondía a las palabras, no respondía a las argumentaciones de ha sido solo un sueño, ha sido fruto de tu imaginación. Ella no respondía a eso, ella no quería creerlo, pues lo había visto con sus propios ojos. La mujer obligó a su marido a dar una vuelta por la casa. Le obligó a asegurarse de que no había ningún intruso dentro de aquella pequeña construcción. Juntos fueron a buscar al pequeño y le tranquilizaron hasta que consiguieron volver a hacerle dormir. Fue entonces cuando su marido le prometió que a partir de entonces él se encargaría de vigilarles. Él se encargaría de que ningún intruso perturbara su sueño. El hombre le dio su palabra de que él mismo velaría por su seguridad y de que él, a partir de entonces, dejaría de dormir por las noches si así ella se sentía más segura. Estaba totalmente decidido a hacer guardia. Y la noche siguiente no pegó ojo en ningún momento. Su sorpresa fue mayúscula cuando escuchó a las 12 de la noche el sonido de pisadas en las escaleras y el de los llantos de los niños que su esposa le había descrito. No se sabe realmente lo que sucedió a partir de este punto. Lo único que se sabe con certeza es que 2 días más tarde el matrimonio abandonó la residencia y nunca más volvieron a pisar el pueblo de Villisca. Otra de las historias que se cuentan sobre esta casa es la de la familia Grisman, quienes, ignorando la actividad de este lugar, decidieron adquirir la propiedad. Nadie sabe exactamente qué les sucedió. Lo único que se sabe es que, a las pocas semanas de haberse instalado, los vecinos observaron que la familia había instalado un campamento provisional en el jardín del inmueble. Los Grisman habían instalado un sinfín de tiendas de campaña a lo largo y ancho del jardín y hacían su vida en el exterior. Se sabe que los niños del matrimonio iban a un colegio público de la zona y una de sus hijas le comentó a 2 amigas suyas que sus padres habían decidido vivir en la calle porque por las noches las puertas se abrían y cerraban solas y porque su hermano pequeño había visto a una mujer vestida con un camisón y totalmente cubierta de sangre pasear por la planta superior de la casa. Otra de las familias que vivió en la casa fue la de Linda Cloud. Su padre era camionero, por lo que viajaba muchísimo y pasaba muy poco tiempo en casa. Por ello, tanto su madre como ella y sus hermanas pasaban la mayor parte del tiempo solas en el inmueble. La primera noche que pasaron allí, tanto ella como sus hermanas experimentaron una auténtica pesadilla. Sus padres las habían instalado en la planta baja del inmueble, pues aún no tenían camas suficientes para todas ellas. La cuestión es que esa noche ninguna de las menores pudo pegar ojo, ya que escuchaban llantos de niños por todas las esquinas. Era como si aquellas voces que se lamentaban dieran paseos en círculo alrededor suyo, como si esos lamentos las acorralasen. A la mañana siguiente se lo comentaron a su madre y ésta no las creyó. Les dijo que ya eran mayorcitas para jugar a esa clase de cosas. Esta mujer lamentaría su afirmación, pues tan solo unas semanas más tarde experimentó en sus carnes la fuerza de aquella casita. Un día cualquiera, mientras realizaba sus quehaceres, comenzó a escuchar pasos en la planta superior. La mujer al principio pensó que eran los ruidos típicos de una casa antigua, pero después se dio cuenta de que aquello sonaba como niños jugando. Automáticamente pensó
que alguna de sus hijas no había ido al colegio y se estaba saltando clases, escondiéndose en la planta de arriba. Así que dejó lo que estaba haciendo y subió las escaleras. Para cuando pisó el último escalón, se percató de que una de las puertas que tenía frente a ella se acababa de cerrar de un portazo. Corrió hacia allí y al abrir aquel cuarto se encontró con una esperpéntica escena. Toda la ropa de sus hijas estaba tirada por el suelo. La ropa cubría el suelo, los muebles, los espejos, y en lugar de estar la cortina corrida, la ventana estaba cubierta por esa misma ropa. Esta situación se repitió muchas veces más. Y cada vez que se lo contaba a su marido, este no la creía. Le decía que probablemente estaba estresada y que su mente le hacía ver cosas que no eran reales. Su marido también lamentaría sus palabras y él mismo terminaría tomando la decisión de abandonar aquel inmueble. Al hombre le gustaba afilar sus propios cuchillos. Le gustaba la sensación, la magia de una hoja de metal bien pulida. Hasta que un día, en presencia de su hija Linda, mientras afilaba un cuchillo, se quedó totalmente paralizado. Tenía la mirada perdida en un punto de la estancia y el rostro totalmente inexpresivo. Era como si hubiera dejado de ser dueño de todos sus sentidos. Y entonces sucedió. La mano con la que tenía agarrado el cuchillo se movió casi en un impulso y se apuñaló a sí mismo. En 1994 llegaron nuevos compradores, Darwin y Martha Lynn de Corning, Iowa. Pero esta vez el matrimonio no iba a vivir en la residencia. La iban a devolver a la noche del 9 de junio de 1912. Tras ello, fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos y abierta al público para realizar tours de fantasmas y utilizarse ocasionalmente como bed and breakfast. Visitantes de todas las procedencias han presenciado eventos inexplicables. En sus fotografías suelen aparecer extraños orbes y sombras negras, además de que la sola presencia de los visitantes allí suele implicar que algunos objetos se muevan solos y que fríos inexplicables pasen por su lado. Al mismo tiempo, una infinidad de aficionados y expertos en lo paranormal se han dado cita allí y han realizado extensas investigaciones. Quienes entienden del tema han considerado que este lugar tiene dos tipos de energías, la positiva y la negativa. La energía positiva es de tipo residual y la negativa es inteligente, capaz de dar respuestas a través de psicofonías. De hecho, si os animáis a indagar un poquito más en el tema, en la cajita de descripción os dejaré el enlace que os llevará directos a la investigación de buscadores de fantasmas. Pero antes de irme tengo una pregunta para vosotros. ¿Os atreveréis a pasar una noche en esta preciosa casita? Y bueno chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Siento muchísimo los ruidos que se han escuchado, sobre todo en el último tramo de vídeo. Al vecino, esta vez, le ha parecido muy divertido eso de ponerse a conversar de jardín a jardín con los de al lado. Pero bueno, es lo que tiene vivir en una casa abierta a la inmensidad. No os preocupéis, que espero que en mi futura casa, la casa que estamos reformando, no haya esta clase de ruidos. Ya me encargaré yo de intentar aislar el cuarto del exterior, o yo qué sé, construirme un búnker, porque no sé, los seres humanos tienen tendencia a esto, a ser muy ruidosos. Y bueno chicos, como siempre digo, me encantaría que aquí abajito en la cajita de comentarios me dejáis vuestra opinión, y si tenéis más información sobre el tema me encantaría que lo compartierais con los demás. Y bueno, y así más me despido, pero no sin antes recordaros que aquí abajito en la cajita